Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos. Los invito a ponerse de pie, a mirar a nuestra Madre María de Guadalupe y agradecerle a ella que uno de sus hijos queridos ha llegado allá con ella. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este lunes 21 de abril de 2025, donde esta madrugada el Vaticano anunció la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Vamos a enlazarnos hasta el Vaticano con nuestro corresponsal Mario Osorio. Mario, cuéntanos los detalles, porque ya incluso se dio a conocer el testamento y lo que viene a partir de ahora. Sí, buenas noches desde la Plaza de San Pedro. Pues para informar que las causas oficiales de la muerte del Papa Francisco fueron un ictus o derrame cerebral, el que fue seguido después de un paro cardiocirculatorio, según informó esta tarde la oficina de prensa del Vaticano, que citó al equipo médico que siguió hasta el último momento la situación del Papa. El equipo médico también confirmó que el Papa murió serenamente, que después del ictus entró en un coma profundo del que ya no fue posible despertarlo y al que fue seguido el ya mencionado paro cardiocirculatorio. Igualmente, la sala de prensa del Vaticano difundió esta tarde el testamento del Papa, en el que deja establecido que quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María Mayor, dedicada a la Virgen, y en la Simple Tierra. El Papa igualmente dio a conocer que un benefactor anónimo será el encargado de cubrir los gastos de sus funerales. Se espera igualmente que a partir de este miércoles el cuerpo del Papa sea expuesto en la Basílica de San Pedro con un rito simplificado respecto al pasado. El Papa, por decisión propia, quiso que ser expuesto sin el catafalco, es decir, sin la plataforma en la que eran expuestos sus predecesores. A partir de este miércoles entonces comenzará el desfile de fieles en la Basílica de San Pedro para llevar respetos al Papa. Los funerales se espera que tengan lugar el sábado próximo, al que asistirán reyes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció su presencia, igual que monarcas y soberanos de todo el mundo. Por el momento, esa es la información que tenemos. Buenas tardes por allá en México, buenas noches desde la Plaza de San Pedro. Gracias. Gracias, Mario. Desde el Vaticano vamos ahora a la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Carla Guerrero, buenas noches. ¿Cuáles son las actividades que se esperan en nuestro país? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Bien lo comentas, porque el día de hoy a esta hora se está llevando la última misa aquí en la Basílica de Guadalupe tras el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad. Pero bueno, vamos a platicar cómo estuvo el día, porque fue al mediodía que se ofreció la misa principal. Recordar que también fue horas después, aproximadamente a las 5 de la tarde, que se ofrece el Santo Rosario. ¿Para qué? Para que los fieles creyentes pues se unieran a esta oración por el eterno descanso del Papa Francisco. Aquí fue también en donde el sacerdote José Artemio Fernández recordó las múltiples ocasiones en las que el Papa Francisco pues oró por el pueblo mexicano, por lo que también se brindó un minuto de silencio para que las personas tuvieran la oportunidad de despedirse del Papa Francisco y por supuesto también oraran por él. Bueno, al momento que son aproximadamente las 8:04 de la noche, se está llevando la última misa, tras estas misas seguidas cada hora, tras la muerte del Papa Francisco. ¿Qué es lo que podemos
podemos ver, o las personas que todavía se puedan unir en la oración, recordar que esta misa concluye a las 9 de la noche. Bueno, ¿qué es lo que pueden ver? En el altar principal tenemos tanto la rosa de plata, que recordar, esto fue un regalo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, la bendijo con el Papa allá en el Vaticano, la trajo como regalo. También otra de las cosas que se encuentran aquí en el altar de mis espaldas están las rosas, y en el momento del rosario que también el Papa trajo en su visita del 2016. Afuera en el atrio también tenemos flores amarillas, tenemos velas, en donde las personas que gusten todavía pueden venir, pueden orar y por supuesto pueden acompañar para dar el último adiós desde México. ¿Cómo ha estado la afluencia de gente, Carla? Lo que estamos viendo, que entran decenas de personas, si bien no llenan la capacidad de las 5,000 personas, esta alta afluencia se tuvo al mediodía, pero al momento pues vemos que las personas entran, ¿sí? Y pues siguen estando en este último adiós del Papa. Carla, gracias por el reporte, estamos al pendiente desde la Basílica de Guadalupe. Sí, queremos pendiente, Pedro, buenas noches. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum le envió sus condolencias a todos los católicos del país. Destacó que el pontífice se dio a conocer por su humanismo y estar cerca de los pobres. Xóchitl Gálvez, un día antes, a ella no la recibió en su casa, por cierto. En la parte de abajo fue recibida. Y me dijo, vino hace unos días una mujer, una buena mujer, dijo, que va a competir por la presidencia de México. Y me dijo que había otra mujer que también iba a competir por la presidencia de México. Le dije, pues soy yo, su servidor, Francisco. Me platicó algo de su vida, de momentos de su vida. Un hombre además con muy buen sentido del humor. La verdad, un privilegio, un hombre muy sabio, que en muy pocas palabras decía pensamientos muy profundos. La noticia de la muerte del Papa Francisco sacudió todo el mundo. Mandatarios de distintos países expresaron sus condolencias sobre este hecho. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Javier Milei, el presidente de Argentina, el país que lo vio nacer al Papa Francisco, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, el rey Felipe de España, Emmanuel Macron de Francia, Vladimir Putin, entre otros, fueron quienes externaron sus condolencias. Hablábamos de Argentina, de donde nació el Papa Francisco. Repasemos los orígenes de Jorge Mario Bergoglio antes de ser el Papa Francisco. Nació en Buenos Aires en 1936. 22 años después decidió unirse a los jesuitas para especializarse en teología y filosofía en la Universidad el Colegio Máximo de San José de Chile. En el 69 fue ordenado como sacerdote, se dedicó a predicar en los barrios más pobres de Buenos Aires. 4 años después, el grupo de los jesuitas lo designó como su líder. En el 98, la Iglesia Católica de Argentina lo designó como arzobispo de Buenos Aires. En 2001, durante la visita del Papa Juan Pablo II, el pontífice lo nombró cardenal de la Iglesia Católica, lo que 13 años después le permitió convertirse en el primer papa latinoamericano y jesuita de la historia. Con el fallecimiento del Papa Francisco comienza un proceso al interior de la Iglesia para la transición, un proceso conocido como periodo de sede vacante. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia Católica inicia una serie de rituales y protocolos establecidos para garantizar una transición ordenada y respetuosa. Este proceso se conoce como periodo de sede vacante, que comienza con la notificación del fallecimiento o la renuncia del Papa al Colegio de Cardenales. Sensium spiritualem non solum accendo et loquendo exequitum renunciare ita da die 28 febbraio bis 13. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias aga vobis pro mea amore et labore, formecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus mei. Durante este tiempo y hasta que se elija un nuevo papa, el cardenal camarlengo, que actualmente es Kevin Farrell, ejercerá como jefe de Estado del Vaticano en funciones, pero sin poder de decisión o hacer nombramientos. Tras 9 días de luto oficial, el Colegio de Cardenales convocará un cónclave para elegir al nuevo pontífice, dando inicio a un nuevo papado. Habemus papam.
Para Milenio Noticias, Janine Trujillo. Van a tener que llegar a un consenso para designar a quién será el nuevo papa. Si hay humo negro es que no hay un acuerdo, si hay humo blanco se dirá habemos papa y entonces tendremos la información de quién será el sucesor de Francisco. Y según las reglas vigentes del Vaticano, de un total de 252 cardenales que conforman este colegio, son solo 138 electores, debido a que solo aquellos menores de 80 años pueden votar entre quienes suenan para suceder a Francisco. Hay nombres como el cardenal italiano Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, uno de los favoritos para suceder al Papa, el cardenal húngaro Peter Erdő, conocido por sus posturas más conservadoras, el filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, cercano a las políticas de Francisco, Robert Sara, el cardenal africano originario de Guinea. Por parte de nuestro país hay dos cardenales que son electores, Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y Carlos Aguiarretes, el arzobispo primado de México. Cabe destacar que el Papa Francisco designó al 80% de los cardenales, entonces se podría dar que quien fuera elegido podría seguir las políticas, los pensamientos más progresistas que el propio Papa Francisco trató de imprimir durante su estadía como el sumo pontífice. Y además de las diversas reformas estructurales en la Iglesia Católica durante estos 12 años de pontificado del Papa Francisco, realizó avances fiscales, económicos, de transparencia en las cuentas del Vaticano. Jesús Hernández, bienvenido, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches para ti, Pedro, para la audiencia. Pues en efecto, el Papa Francisco fue un gran reformador económico, lo que se puede llamar una transformación radical de cómo se lleva la gobernanza del Vaticano en cuanto a la revisión y la administración de los bienes que tiene el Vaticano. Habrá que decir que fue una batalla no fácil, no lo pudo hacer al principio de su papado, tuvo que esperar hasta 2018, 2020 y 2021 para que se fueran dando estas reformas en las que se reformó el Instituto de las Obras de la Religión, que es, el heredero de aquel famoso Banco Ambrosiano que se vio envuelto en problemas y que, para este año de 2023, que son las cifras más recientes que se tienen de las finanzas del Vaticano, obtuvo 30.6 millones de euros de utilidades, de ganancias, algo que no se veía en el Vaticano hace mucho tiempo. Estamos hablando de que son 686 millones de pesos de una recaudación por benefactores, por servicios de la iglesia y demás, de 5.400 millones de euros durante todo 2023. Esto significa que las donaciones subieron 4% por parte de los feligreses de todo el mundo. Hay que recordar que el Vaticano representa y es la máxima autoridad del Papa de toda la Grey cristiana, que es una gran población. Hay que recordar también que el Papa Francisco llega en un momento en el que está disminuyendo la feligresía de la Iglesia Católica y por lo tanto tiene que acelerar la sostenibilidad económica del Vaticano, ¿no? Gracias a estos arreglos que hizo, en los que de entrada tuvo que deshacerse de 5,000 cuentas que el Vaticano tenía y que estaban comprometidas o eran sospechosas, logró estos 136 millones de euros que pudieron dedicarse a obras religiosas. Y hoy lo que tenemos es un Estado mucho más fuerte que administra 5,000 propiedades del Vaticano, 4,000 en Italia, 1,000 fuera de Italia, y que hoy es uno de los ejemplos de solidez y transparencia financiera e incluso de digitalización. Jesús, gracias por estos datos. Como siempre, un placer. Y durante su pontificado, el Papa Francisco también flexibilizó la postura en torno a la comunidad LGBT, el divorcio, marcando diferencias en sus acciones como líder religioso. En casi 12 años de pontificado, el Papa Francisco marcó varias líneas en sus acciones como líder de la Iglesia Católica. El pontífice flexibilizó la postura de la Iglesia en torno a las uniones entre personas de la comunidad LGBT y el divorcio. En 2023, el Papa Francisco permitió que los sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo, marcando un cambio histórico en la postura de la Iglesia Católica sobre el matrimonio igualitario.
El Vaticano precisó que dichas bendiciones no son de la unión, sino individuales para cada persona que las solicita. Pese a este cambio en las políticas, la Iglesia solo acepta el matrimonio entre un hombre y una mujer, aunque el Papa creía que ser homosexual no es un delito. Condannare una persona così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. En cuanto al divorcio, el Papa criticó esta práctica, pues consideraba que quien se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio, además de que los hijos sufren mucho cuando sus padres se separan. Aunque el pontífice aprobó una reforma que pone fin a un largo procedimiento para anular un matrimonio que data de hace 300 años, con este cambio se introdujo un proceso breve y gratuito para conseguir la nulidad matrimonial, lo cual facilitó a los católicos divorciados la posibilidad de casarse nuevamente por la Iglesia. En contraparte, el Papa Francisco expresó su rechazo total a prácticas como el aborto. En septiembre de 2024, tras un viaje a Bélgica, le dijo a periodistas durante su vuelo de regreso al Vaticano que los médicos que realizan estos procesos son sicarios. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari, sono dei sicari. E su questo non si può discutere. Si uccide una vita umana. El Papa Francisco también se pronunció sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres. Dijo que es un problema teológico, pero que no se trata de una privación, sino de que tienen un papel distinto, cuestión en la que todavía hay mucho que profundizar. Reconoció que hace falta dar más cabida a la mujer en la Iglesia, pero que ya se avanzó en el Consejo para la Economía, uno de los organismos más importantes del Vaticano. En general, el Papa Francisco destacó por impulsar una tolerancia cero a los abusos sexuales del clero, así como una reforma que descentralice la Iglesia, dando más espacio a los laicos y a las mujeres. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Milenio Noticias. Hablaremos sobre el legado del Papa Francisco y lo que viene también para la Iglesia Católica. Le agradezco a Marco Teruggi, sociólogo argentino, a Aurelien Guilabert, politólogo y analista internacional, y a Abud Onye, analista geopolítico. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, comienzo preguntándoles, ¿fue Francisco un verdadero reformador o un modernizador moderado, Marco? Bueno, creo que llegó en un momento donde la Iglesia estaba en una crisis, con un papa que venía mostrando dificultades para que se vuelva a acercar gente a la religiosidad. Y Francisco, antes Bergoglio en Argentina, es el primer papa latinoamericano y tiene una política de expansión en cuanto a, desde su política de viajes, a las formas de convocar a la gente en este tiempo histórico a la fe, a acercarse. Y creo que en ese sentido tuvo muchas políticas que molestaron incluso a poderosos en la política, a sectores conservadores de la Iglesia, y eso permitió oxigenar una institución muy vieja, a veces muy anticuada, ¿sí? Y abrió a nuevos discursos, formatos, y creo que en eso fue tal vez el Papa, por lo menos más transformador que hemos visto en mucho tiempo, y me atrevo a decir que lo vamos a extrañar en ese sentido respecto a lo que venga más adelante. Y ahorita hablaremos de si se puede continuar con esta apertura. Abud, ¿qué opinas? Mira, es difícil realmente tener una opinión completa sobre Francisco, sobre el Papa Francisco, porque definitivamente si nosotros vemos las reformas que hizo a la curia romana, pues podemos decir que es reformador, que es innovador, pero últimamente circula mucho, de hecho ahorita cuando hablamos de quién podría ser el sucesor, etcétera, se habla mucho de conservadores, progresistas, pero realmente es difícil definir una persona así porque depende de varios factores, es decir, puede ser que base su estrategia sobre la doctrina, sobre temas de la familia, labor de la familia, sobre temas que tienen que ver con la educación sexual, sobre temas que tienen que ver con la diversidad,
sobre temas que tienen que ver con el rol de la mujer, la administración de la iglesia, qué tan centralista es o qué tanto cree en el poder del Papa. Entonces, si nosotros vamos a perfilar la persona, pues sí vemos ciertas cosas que decimos, bueno, si es reformador en su forma de administrar la iglesia, puso más transparencia financiera. Sí. Sin embargo, como también mencionaron, pues dijo algunas cosas que provocó muchas polémicas internas dentro del mismo Vaticano, dentro de la iglesia, sí, y al mismo tiempo pues, a nivel internacional. Aurelien. Bueno, pues yo creo que efectivamente fue histórico sus declaraciones, empezando por reconocer y aceptar las uniones civiles en 2020, en 2013 también cuando le preguntan sobre el tema de la homosexualidad, de qué pensaba, pues quién soy yo para juzgar, contesta, y a finales de 2023 incluso permite las bendiciones para parejas de mismo género. Ahora, pues también fue criticado por una declaración que pocas personas se acuerdan, pero cuando hablaba de quiénes podían entrar al seminario, pues si podían entrar las personas homosexuales o no, acuérdense de esa frase que había mucho mariconeo dentro del seminario, cosa que después se retractó y tuvo que emitir una disculpa pública, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si bien el Papa Francisco ha aportado un par de innovaciones en el discurso, todavía tenemos una doctrina y un movimiento religioso católico que sigue discriminando, sigue enfrentándose a los derechos a la identidad, por ejemplo, el tema de rectificación de actas en los documentos de bautizo para las personas trans, no es posible, el papel de la mujer, por supuesto, el tema de la educación sexual desde la más temprana edad, para justamente prevenir pues el abuso sexual infantil, del cual también la Iglesia ha sido pues un actor fundamental en la historia, desgraciadamente. ¿Fueron gestos simbólicos o señales de una apertura estructural? Yo creo que fue por su formación. Creo que es una persona, pues evidentemente humanista, que ha sabido aprender y actualizarse sobre los movimientos sociales y sobre las nuevas conformaciones de la sociedad. Sin embargo, adentro mismo de su movimiento religioso, pues son varias corrientes a las cuales se está oponiendo y justamente se sigue habiendo, pues ahorita una incógnita, saber si se va a seguir con ese legado, con esa brecha de apertura, o si vamos a caer en lo regresivo como pues los antiguos papas, ¿no? Ahora, en el aspecto de Argentina, Marco, ¿qué lugar ocupa hoy su figura en la memoria colectiva de la comunidad argentina? Déjame agregarte solo una cosita, sí, porque claro, creo que hay un debate de fondo que no lo vamos a saltar, que la pregunta es cuánto se puede reformar una institución como esta iglesia, ¿no? Y en qué aspectos se puede hacerlo. Y creo que uniendo las dos preguntas, en el caso de Argentina, antes de ser Francisco era Bergoglio, claro, y tuvo un trabajo muy fuerte con lo que se conoce como los cartoneros, que son los últimos de la fila, las personas que juntan cartones en la calle para poder vivir. Y él auspiciaba misas con los cartoneros, tenía un trabajo con los sectores más vulnerables, y creo que esa impronta más en términos de acercarse a los más pobres fue lo que también lo marcó como papa. Él tuvo una consigna que fue tierra, techo y trabajo, que quiere decir toda persona tiene que tener el derecho a tener una casa, un oficio y un lugar para cultivar la tierra. Y eso fue un grado de transformación muy fuerte porque se juntó con movimientos sociales en América Latina, con el movimiento Sin Tierra de Brasil, con los cartoneros de Argentina, el movimiento indígena de Bolivia. Y ahí yo creo que, digamos, mostró otra posibilidad de justamente acercarse a la gente y que no sea una iglesia superestructural, alejada en los salones muy elegantes de Roma y del Vaticano, sino justamente con los pies en la tierra. Y creo que eso es que hace que hoy en Argentina se lo recuerde en general, porque era un papa popular, porque le gustaba el fútbol, tomaba mate y tomaba el metro, pero además sobre todo en los sectores más humildes, como un papa de la gente. Y eso creo que tal vez fue uno de los principales legados que él dejó y que él quiso que así fuera. ¿Quieres abonar algo a estos dos temas, Saúl? Sí, a estos dos temas rápido quiero tratar de hacer como una visión pragmática. A ver. Y independientemente de decir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, ¿no? Creo que, y mi opinión va en general a todas las religiones. Todas las religiones se han fundado en el mundo basadas en dos pilares principales. El primer pilar es la visión de la vida y la muerte y qué hay después de la muerte, dar una explicación de este tema. Y el otro pilar es
lo que es la vida sexual, el objetivo, etc. El problema hoy en día en todas las religiones, incluyendo la Iglesia Católica, es que la vida moderna ataca estos dos pilares. Es decir, la palabra incómoda que es innovación llega a todo y dice, bueno, ese pilar de la vida después de la muerte, pues vamos a manipularlo. Hoy en día, hace una semana, escuchamos cómo regresaron un tipo de lobos que desde hace 12.000 años no existía en el planeta, ¿no? Este es un tema. Y dos, la vida sexual es el otro pilar que también el mundo anda manipulando. Hoy en día la Iglesia Católica está en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque esos dos pilares están pero muy importantes dentro de la doctrina católica. Daré un ejemplo. Hasta el momento, la Iglesia Católica, desde 1968, fue la última vez que se hizo una actualización respecto a los medios anticonceptivos artificiales. Hoy en día ya estamos casi un siglo después y seguimos hablando de cosas. A ver, no estoy atacando, o sea, yo al final de cuentas soy católico ortodoxo, tengo mi fe, pero al final de cuentas veo que esos dos pilares tan sensibles es lo que está provocando todo este ruido, independientemente de qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. También queremos proteger lo que son los valores de la familia. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo creo que sí hay que hablar de lo correcto y lo incorrecto, y me parece que en unos estados laicos, evidentemente no lo que sucede en el Vaticano, aunque esas personas también tendrían que tener esos derechos, hablar de pilares, pues es considerar pilares como, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de amar, el derecho pues a vivir su sexualidad plenamente de manera informada, y el derecho a una vida libre de violencia. Porque ¿qué ha pasado con esos papas que decían que éramos unos enfermos, que promovían incluso discursos violentos en contra de nosotros? Pues me parece que eso sí es lo incorrecto. Y creo que en este sentido, pues el Papa Francisco se ha acercado, orillado a lo correcto, pero falta mucho por hacer. Ahí está el Frente Nacional por la Familia, ahí está todavía los discursos antiderechos en estados como México, donde la religión no puede ser un tema de Estado y no se puede meter en nuestros derechos. Pero ¿hasta qué punto, Marco, se puede flexibilizar la Iglesia en ese sentido? ¿Y hasta qué punto un Papa puede transformarla? ¿Y hasta qué punto algunos aspectos que vimos de él van a perdurar en la Iglesia ahora que se fue o justamente se va a ir hacia atrás? Y además estos temas que ellos plantean, pienso en cosas que dijo muy fuertemente Francisco en sus escritos y en sus discursos. Cuestiones como el medio ambiente y el riesgo climático. Cuestiones como el rol de los medios de comunicación y la ética del periodismo. Cuestiones como la necesidad del reencuentro en momentos donde asistimos a liderazgos políticos internacionales que uno diría abonan a la confrontación, a las pasiones tristes, a los enfrentamientos intrasociales. Ha sido una voz que, amén de lo religioso o junto con lo religioso, se planteó como un actor político. Vino a hablar en un momento donde el barómetro se está corriendo muy hacia un campo de la derecha en términos muy sintéticos, cuyo expresiones, por ejemplo, Milei en Argentina, si se quiere, ¿no? De hecho, Milei dijo en su momento que el Papa era la representación del maligno en el Vaticano, digamos. Claro. Ese tipo de contraposición, ¿eso durará una vez que se fue? ¿Algo de eso dejará un sedimento en el Vaticano, en sus doctrinas, en lo que siga? ¿O fue como el Papa progresista que habitó el Vaticano en un momento muy complejo de la geopolítica y él jugó, y ahora que se va volverá a una posición mucho más conservadora? Creo que eso es lo que vamos a asistir ahora. Ojalá sea lo primero y tengamos un Papa que pueda hacer contrapesos en este contexto. ¿Es posible continuar la línea que dejó Francisco Abud sin fracturar a la Iglesia? Híjole, es posible, sí, porque dentro de 137 cardenales que van a votar y son papables, prácticamente todos, hay más de 53 fueron nombrados por el mismo Papa Francisco. Suponemos que tienen su mismo legado, su mismo espíritu, su misma misión. Ahora, ¿se puede o no? Todo es posible. Sin embargo, yo me iré un poquito más a nivel internacional. Creo que el problema hoy en día no es lo que hace y lo que dice el Papa. El problema es cómo se emplea lo que hace y lo que dice. Te daré un ejemplo. El Papa Francisco fue tachado durante todo su papado que apoya al comunismo, simplemente porque hablaba de temas relacionados con
otra forma de ver las finanzas personales, ¿no? Ahora, si yo voy a ir con este tipo de análisis y analizo el Evangelio, entonces voy a decir, bueno, Cristo era comunista. Y se puede utilizar esto para apoyar al comunismo y se puede llevar este discurso a algo político el cual se saca de su contexto. Creo que este es lo grave. Yo en lo personal, y independientemente a los temas que se abordaron, yo creo que necesitamos un papa conservador. Un papa conservador que realmente pueda poner las letras en su lugar o las cosas en su lugar, porque el mundo está polarizado. ¿En qué sentido? En que si eres derecha, entonces eres conservador, entonces eres contra la Agenda 2030, entonces no crees en el cambio climático, no crees en la diversidad de género, etcétera, etcétera. Pero ¿puede sobrevivir la Iglesia al siglo XXI si no se se tiene transforma? que innovar. Vuelvo a hablar de esa palabra incómoda. Innovar quiere decir volver a revisar todo desde el fondo. ¿Hay abusos sexuales? Sí. Pero la solución no es nada más castigar. La solución es regresar allá y ver por qué se da esa práctica en la Iglesia. ¿Qué es lo que está llevando a esto? Que es la misma idea de la sexualidad que viene desde San Agustín o desde puntos mucho más atrás. Eso es lo que se tiene que revisar. Además de todas las tácticas pequeñas, ¿no? Aurelien, ¿coincides o Yo, difieres? pues mira, yo creo que es una oportunidad. ¿Qué se necesita? Nuevamente, creo que se necesita, como lo dijo el Papa en su última bendición, paz. Y él lo que decía perfectamente es que no puede haber paz sin libertad de expresión y sin respetar a las demás personas. Por eso yo espero que llegue pues una persona, pues sí, progresista, que siga su legado, su brecha, porque tiene repercusiones en el mundo entero y afecta a poblaciones, vidas y muertes de muchas personas. Aquí no estamos hablando de un tema de comunismo, capitalismo, de una ideología, de un modelo económico. Estamos hablando de vidas y de asesinatos. Y eso me parece que es fundamental, y yo quiero refrendar mi apoyo a todos estos movimientos católicos o religiosos que, a pesar de esas doctrinas conservadoras antiderechos, luchan adentro de sus propias religiones para hacer valer sus derechos. Mis respetos y mi solidaridad. Marco, ¿tú qué opinas? ¿Qué necesita la Iglesia en esta actualidad? Qué pregunta. Yo soy bautizado, hice la comunión, ahora de ahí a saber qué necesita la Iglesia. Yo creo que si algo necesitaba antes de Francisco era recuperar fieles o volver a sumar a más gente. Y eso Francisco lo logró. Objetivamente, en términos cuantitativos, hay más bautizados hoy que cuando él empezó y más gente que se ha acercado a él por religión o por afinidad en su palabra, en su manera de que se abrieran puertas o se rompieran barreras de acceso a lo sagrado y se pudiera hablar de tú a tú con un papa. Pensemos en documentales, cosas que pueden parecer triviales, pero un documental con jóvenes que le hablan como se habla a una persona que es una persona que está al frente de una iglesia como la católica y habla de tú a tú. Yo creo que eso es necesario. Ahora hay que ver si dice, hagan lío, ¿no? Hagan lío en este momento. Por eso insisto, no es cualquier momento. Y nosotros tenemos en Argentina la antítesis, que es una persona que dice que toda la diversidad sexual termina en la pedofilia, que el cambio climático no existe. Yo creo que la Iglesia tiene que encontrar su tono para esta época. Ahora, ¿cuánto se puede reformar o no? ¿Qué son los cambios que hacen falta en este momento? Creo que es un debate que está abierto ahí adentro. Lo que sí ha habido en los últimos años es una pérdida, antes del Papa Francisco, de la religiosidad católica en América Latina. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué más gente se acercó al evangelismo y no al catolicismo? Y por eso Francisco fue un contrapeso. Pero la pregunta original sería, ¿y por qué los jóvenes y las jóvenes de los barrios populares se hacen evangélicos? Y van a la iglesia a la salvación y no a la capilla. Bueno, ahí está la pregunta. Y si la Iglesia no logra resolver eso para lo que sigue, va a seguir la tendencia de decrecimiento de una y aumento de la otra. Nos quedan unos cuantos segundos. Me gustaría finalizar contigo, Aboud. Tú eres de Siria y tengo genuinamente la curiosidad de saber cómo fue percibido en el mundo árabe islámico. Mira, justo estábamos hablando de este tema. Creo que la figura del Papa para los minoristas católicos o cristianos en general en el Medio Oriente es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque son minoría, necesitan apoyo, necesitan esa figura que ellos sienten que les da esperanza o les da apoyo a pesar de que ante todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente y lo que ha sucedido. Al final, desde Juan Pablo II visitó Siria, diferentes papas han ido al Medio Oriente y su mensaje estaba claro. Sin embargo, no depende de la persona. O sea, el punto a donde quiero llegar, si me permites, es no depende del Papa en sí. Depende de una estructura bastante robusta
y tiene muchos años y necesita revisión a fondo. Creo que esto es lo que esperamos ver, ¿no?, en el próximo Papa. Pues bueno, los invitaremos próximamente, por favor, para continuar con esta plática, si nos lo permiten. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa, regresamos. Frausto, ¿qué datos nos traes en Millenia? Buenas noches, Pedro. Pues bueno, metimos a la inteligencia artificial a analizar la prensa italiana y lo que dicen los expertos en sus sesiones papales, para ver quién es quien lidera la competencia por ser el próximo papa. Y uno de los datos más relevantes es que la inteligencia artificial concluye que el candidato mejor posicionado es Robert Sarah, un tradicionalista africano de Ghana que revertiría las posiciones progresistas. Es más del conservador, Papa Francisco. ¿no? Exacto. Sería más conservador, como lo dijo el analista hace un momento en la mesa. Pero en segundo lugar ponen a Luis Antonio Tagle, que es un puente entre culturas, es un filipino de Asia, y él es progresista, sería la continuidad de la obra progresista o reformista del Papa Francisco. Y bueno, pues esas son las conclusiones de Millenia, que son estos robots de inteligencia artificial. Y nos dejan prácticamente igual, en medio entre el ser conservador y el progresismo, ¿no? Exactamente, esa es la gran duda que vendrá en el concilio, en el cónclave. En el cónclave van a dirimirse ahí las grandes fuerzas, ¿no? Están los de ambos polos. Claro, y Europa sobre representado, ¿no? Exactamente, y ahí están las corrientes más conservadoras en la parte de Europa, pero también mucho en África. Llama la atención el caso de este Papa, que ha alimentado la discusión en redes sociales sobre la figura del Papa Negro y aquellas profecías de Nostradamus que decían que cuando llegue un Papa Negro se iba a acabar el mundo, ¿no? Caray, pues qué datos, Salvador. Gracias, como siempre. Pues mañana toda la información en milenio.com y en el impreso. No se lo pierdan. Mientras tanto, vamos a la pausa, regresamos. Algo que formó parte de la identidad cultural del Papa Francisco fue su pasión por el fútbol, en específico por el Club de Fútbol de Argentina San Lorenzo, quienes le dedicaron un video, lo llamaron su hincha más célebre. Siempre Cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre Cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre. Saludo a los campeones de América, al equipo del San Lorenzo. Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre. Que es parte de mi identidad cultural. Juntos por la eternidad. Descanse en paz el Papa Francisco. Y antes de despedirnos, lo invitamos a que no se pierda esta noche el programa especial Milenio Pioneras. Mis compañeras Claudia Solera, Janet Mérida y Cintia Sánchez entrevistan a Ani Pardo. La cita es esta noche a las 23 horas por Milenio Televisión. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.